Banka Shukov era un muchacho de 9 años que había entrado hacía 3 meses como aprendiz en la casa del zapatero Aliajín. Banka no se acostó en la noche de Navidad. Cuando cerca de las 12, los amos y los oficiales se fueron a la iglesia para asistir a la misa de gallo, Banka cogió del armario un frasquito de tinta y una pluma con la punta cubierta de herradumbre, y colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Pero antes de empezar, Banka dirigió a la puerta una mirada en la que se dibujaba el temor de ser sorprendido. Miró hacia el rincón oscuro y dejó escapar un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual Banka estaba de rodillas. Querido abuelo Konstantin Makarich, escribió, soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de la Navidad y le pido a Dios que te colme de venturas, pues como sabes, no tengo padre ni madre. Solo te tengo a ti, abuelo. Banka miró a la oscura ventana, en la que parpadeaba el reflejo de una vela, y se imaginó a su abuelo Konstantin Makarich, empleado como guardia nocturno en casa de los señores Shivarev. Konstantin Makarich era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con la mirada de borracho. Tenía 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por las noches paseaba envuelto en una amplia zamarra alrededor de la finca, y de vez en cuando golpeaba con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada, únicamente para dar fe de que no dormía y de paso atemorizar a los ladrones. Lo acompañaban 2 perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre, pues era largo de cuerpo y muy astuto, y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo mundo con ojos acariciadores, a nadie le inspiraba confianza. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad y sin ser notado. Entonces les mordía las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de las casas de los campesinos. Le pegaban grandes palizas y 2 veces había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los apurados trances y resucitaba cuando le daban ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de Banka estaría seguramente ante la puerta, mirando las ventanas iluminadas de la iglesia. Haría reír a los cocineros y a las criadas, y se frotaría las manos para calentarse. Y dejando escapar una risita de viejo, seguramente pellizcaría a la doncella y a la cocinera. «Oh, damas, ¿quisieran un poco de rapé?», les preguntaría acercándoles la tabaquera a la nariz.
seguramente las mujeres estornudarían y el viejo alegre prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los ijares. Luego les daría a oler a los perros. Seguramente el Canelo estornudaría, sacudiría la cabeza y con el gesto huraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. Pero el serpiente, como buen hipócrita que era, y ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y en cambio menearía el rabo. El tiempo sería magnífico. Habría una gran calma en la atmósfera límpida y fresca, y a pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha y los montones de nieve. En el cielo, miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la tierra. La Vía Láctea se distinguiría perfectamente, como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado o frotado con nieve. Banca, imaginándose todo esto, suspiraba. Entonces tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo. Abuelo, ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene. Y el otro día, la maestra me mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola, abuelo. Entonces, la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Y también los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican, abuelo. Me mandan por vodka a la taberna y me hacen robar los pepinos del patrón, que cuando se entera me pega con lo primero que encuentra. Y casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan y a mediodía una papilla de avena. Y para cenar no me dan otra cosa que otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, abuelo. Ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además, tengo que arrullar al nene y no me deja dormir con sus gritos. Oh, abuelito, sé bueno. Sácame de aquí. Sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Bueno, te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Abuelo, si no me sacas de aquí, me moriré pronto. Banca hizo un puchero. Se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir el sollozo. Abuelo, te picaré el tabaco, continuó momentos después. Mira, rogaré a Dios por ti, pero si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras, abuelo. Yo buscaré trabajo y guardaré el rebaño. Abuelito, te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera.
Mira, yo me escaparía y me iría a la aldea contigo. Pero no tengo botas, abuelo, y hace demasiado frío para ir descalzo. Mira, te prometo que cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo y nunca permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, abuelo, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, así como le ruego ahora por el descanso de mi madre. Abuelo, Moscú es una ciudad muy grande. Hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea. No muerden y casi no ladran. Mira, he visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podría pescar con ella los peces más grandes que hayas visto. Y también se venden en las tiendas escopetas de primera, así como la de tu señor. Deben costar muy caras, abuelo. Por lo menos 100 rublos cada una. Y en las carnicerías, abuelo, venden perdices, liebres, conejos, y no se sabe dónde los cazan. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya me la darás. Por favor, pídesela a la señorita Olga y dile que es para mí. Ya verás cómo te la da. Vanka suspira otra vez y se queda mirando la ventana. Recuerda que todos los años, en las vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. Dios mío, qué placer. El frío le ponía rojas las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía su pipa y bromeaba sobre la nariz helada de Vanka. Inmóviles, los jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían esperar el hachazo, que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. Y de pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. Y el abuelo al verla gritaba: ¡Oh, Vanka! ¡Cógela! ¡Anda! ¡Cógela! ¡Oh, no! Se ha ido Vanka. Luego el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol se preparaba para la fiesta. La señorita Olga ponía más entusiasmo que nadie en ese trabajo. Vanka la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga le daba bombones y le enseñaba a leer, a escribir, a contar del 1 al 100 e incluso a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Vanka pasó a la servidumbre de la cocina junto a su abuelo y después fue enviado a Moscú, a la casa del zapatero Aliajín, para que aprendiese el oficio. Ven, abuelito, por favor,
continuó escribiendo tras una corta reflexión. Abuelo, en nombre de nuestro Señor, te suplico que me saques de aquí. Ten piedad de este pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, abuelo. Todo el mundo se burla de mí y me insulta. Y además, siempre tengo hambre y me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Mira, abuelo, anteayer el ama me dio un bofetón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir, abuelo. Hasta los perros viven mejor que yo. Bueno, envía saludos a la cocinera Leña, al tuerto Yegorka y también al cochero. Y recuerda, abuelo, no le des a nadie mi acordeón. Bueno, sin más, ya sabes que te quiero. Te quiere tu nieto Banca Shukov. Abuelo, pero no olvides venir pronto por mí. Por favor, ven pronto. Banca dobló en 4 partes la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado al día anterior. Después, meditó un poco y escribió sobre el sobre la siguiente dirección. Para el abuelo. Sí, para el abuelo que está en la aldea. Y tras rascarse la cabeza, reflexionó nuevamente y añadió: Konstantin Makarich. Satisfecho por haber podido escribir la carta sin que nadie le molestara, se puso la gorra y sin más abrigo corrió a la calle. El dependiente de la carnicería, a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse en los buzones, de donde las recogían para llevarlas en coches de correos a través de todo el mundo entero. Banca echó su preciada epístola en el buzón más próximo. 1 hora después, por fin dormía, mecido por dulces esperanzas. En sueños, vio la cálida estufa aldeana y sentado ante ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de Banca y el perro serpiente se paseaba alrededor de la estufa y meneaba el rabo.